En este video haremos la validación de dos columnas, la primera para que nos acepte solamente fechas válidas y la segunda, que es la de calificaciones, para que nos acepte solo números en un rango de 5 y 10. Seguimos con la tercera entrega de este formulario de registro de calificaciones. Y primero vamos a ir al botón cancelar para agregar dos líneas. Esto con la intención de que nuestro grid quede exactamente como estaba si es que se cancela la operación. Entonces la línea que nos traeremos será esta para que haga la recarga del grid tal como era antes de empezarle a modificar. Y cargamos los nombres de las materias y de los profesores nuevamente. Ahora vamos a empezar a programar las celdas o las columnas de este data grid. Vamos a ir entonces al evento cell click, lo vamos a seleccionar por aquí. Vamos a declarar una variable que nos ayude a identificar en qué renglón estamos. Ahora lo que haremos será preguntar si la fecha, que es la que tenemos en la columna 0, ya tiene algo capturado. Y si no tiene algo capturado, vamos a ayudar con la puesta de la fecha del día de hoy. Entonces primero preguntaremos si estamos o si se hizo clic en una celda que no tiene ya una fecha. ¿Dónde sería? Bueno, en el renglón y columna actual, que sería donde se pulsó, en el renglón que se pulsó, columna 0, que es donde tenemos entonces ese dato. Es necesaria hacer la conversión, ya que podría saltarnos un error de tipos. Entonces con esto lo podríamos ya dejar resuelto. Voy a copiar esta parte. Y aquí es donde le asignaré la fecha actual del sistema, únicamente a modo de avanzar o ayudar un poco con la captura. También, si recordamos, nuestra tabla lleva almacenado qué usuario es el que está capturando la calificación. Entonces, si recordamos, en el formulario de login nosotros creamos una variable para tener siempre presente el ID del usuario que se logueó. Entonces bastaría con asignarle este dato a la columna 6 de mi data grid, que es donde está el ID del usuario. Pero como ahorita yo no me estoy logueando, pondré directamente
el ID de mi administrador. Entonces lo dejaré fijo para poder hacer los ejemplos de una forma más ágil. Esta instrucción será entonces para que al momento de que demos clic se nos sugiera una fecha y se llene automáticamente el usuario que las está capturando. Ahora vamos a ir a otro evento que tiene que ver con la validación. Vamos a buscarlo. Es este. Hacemos doble clic. Vamos a declarar también columna y renglón que vamos a necesitar. Para poderle avisar al usuario dónde está el error de la validación o qué dato o por qué el dato no es válido, podemos mandarle un pequeño mensaje en la parte de la cabecera del data grid. Entonces vamos a poner esta instrucción que inicialmente o cada que entremos a una nueva validación, bueno, quitaremos el mensaje y la dejaremos en blanco. Dejaremos el mensaje en blanco. Ahora sí, vamos a preguntar en qué columna estamos para saber qué validación haremos. En la 0 la usaremos, como dijimos, pues para validar la fecha. Entonces vamos a poner un if que nos haga la revisión si la fecha capturada es válida. Si la fecha capturada no es válida, entonces bloqueamos la continuación de la edición de la celda hasta que entre un dato correcto. Y ahora sí, mandamos el mensaje, copiamos esta línea donde habíamos puesto en blanco el mensaje y en este momento escribiremos, por ejemplo, este. Como la siguiente validación que vamos a hacer es muy parecida, bueno, vamos a hacerla de una vez y podríamos incluso tal vez copiar gran parte de lo que ya hicimos aquí y solamente adaptarlo. Esta vez vamos a validar la calificación para que pueda entrar un número válido y este será entonces en la columna número 3. Voy a hacer la modificación al if. Ahora voy a preguntar por un tipo float, que sería para poder poner una calificación fraccionada.
Y le diré también que ese número debe ser mayor que 10. Y también yo pondré que no debe ser mayor que 10, ni debe ser menor que 5. Asumiendo que es un rango de calificaciones válido en esta situación. Y también cambio el mensaje de error. Por aquí me está faltando un paréntesis. Vamos a probar. Voy a seleccionar un alumno. Voy a ir a sus calificaciones y voy a probar eso que acabamos de programar. Entonces voy a dar editar y voy a hacer clic, por ejemplo, aquí. Y me está asignando ya la fecha del día de hoy, que el usuario también la podrá cambiar, salvo que no podrá poner entonces una fecha que no sea válida. Por ejemplo, esta. Al momento de ponerla, aquí me está mandando el mensaje que la fecha no es válida. Y no podré avanzar en tanto no escriba una fecha válida. Y este dato, lo que haremos con esta columna, una vez que vemos que sí está funcionando, la vamos a ocultar para que el usuario no la pueda modificar, ni tampoco será necesario que lo estemos viendo. También vamos a ver respecto a la calificación. Voy a poner, por ejemplo, una calificación de 4 y también me dirá que la calificación no es válida. Tampoco me aceptará un 11. Lo que sí, bueno, me podrá aceptar una calificación válida. ¿Qué otra cosa hay aquí? Bueno, es permitido escribir esto, sin embargo, no pasará. Me seguirá diciendo que la calificación no es válida. Voy a cancelar. Vemos que ya está funcionando. Voy a ponerles dentro del ejemplo cómo podemos hacer para que esa celda de calificaciones solamente acepte números, que no me permita escribir letras. Bueno, para eso necesitamos validar la celda por medio del evento KeyPress, pero el evento KeyPress no está directamente asociado a la celda, sino que tenemos que decirle al sistema que ocupamos que ese control de KeyPress o de validación de letra por letra sea transferido a la celda. Entonces vamos a programar dentro del data grid, vamos a buscar otro evento que se llama Editing Control Showing. Vamos a declarar primero una variable para ver cómo está ese control. Y preguntamos si esta variable que acabamos de hacer está en el text box, que es como originalmente está relacionado el evento KeyPress. Entonces tendríamos que asignarlo. Si no hacemos esto, el evento KeyPress nunca se disparará
y lo que escribamos dentro de él no será tomado en cuenta. Entonces por eso necesitamos hacer esta parte para poder hacer esa validación. Ahora tendremos que programar el evento KeyPress del DataGrid View. Vamos nuevamente al formulario y buscamos el evento KeyPress. Y vamos a declarar variables de columna y le asignaremos de este modo. Aquí es un poco diferente, ya que el row o column index no están presentes en este evento, pero lo podemos asignar de este modo para saber en qué columna estamos. Ahora sí, podemos decirle que si estamos en la columna 3, que es donde se captura pues la calificación, entonces preguntaremos por el carácter que se ha ingresado, que tendría que ser un dígito. Aquí ya escribimos una instrucción muy similar a la que hacemos dentro del textbox, cuando estamos validando pues un textbox. También le diremos que nos acepte el punto y algunas otras cosas. Yo pondré por último nada más algunas teclas de control. Si no es ninguna de estas opciones, bueno, detenemos entonces la edición hasta que entre un carácter válido, o sea, un número en este caso. Les voy a presentar aquí la línea completa. Aquí la tenemos. Y vamos a hacer una prueba. Aquí entonces yo ya estoy pulsando letras y no me las recibe, no puedo escribir ninguna letra y también ya tengo la validación de que debe de estar entre el 5 y el 10. Con estas dos validaciones sobre la columna de fechas y de calificaciones, entonces damos por concluida esta tercera entrega del formulario. Hasta el próximo.